¿Alguna vez has sentido que el ambiente a tu alrededor se vuelve pesado, como si el aire mismo llevara una carga invisible? Hay momentos en que el alma percibe densidades que los ojos no pueden ver. No es solo cansancio o tristeza, es algo más profundo, más sutil, que se adhiere al campo invisible de nuestra energía. Y en esas horas, cuando el corazón parece apagarse sin razón, recordamos los antiguos gestos de sabiduría que los abuelos hacían casi sin pensar. Un vaso de agua en la mesita de noche, una oración breve, una intención pura. Entre ellos, un ritual sencillo y misterioso ha atravesado generaciones en silencio: el vaso de agua con azúcar. Se dice que Chico Xavier, aquel médium luminoso que dedicó su vida al servicio del amor, lo utilizaba para limpiar energías densas en minutos. Pero ¿qué hay detrás de este acto aparentemente inocente? ¿Por qué algo tan cotidiano puede mover lo invisible? Dicen que el azúcar, en su esencia cristalina, tiene una vibración de dulzura que no pertenece solo al paladar, sino al espíritu. Es la materia que guarda la memoria del sol, el eco de la fotosíntesis, la transformación de la luz en sustancia. Cuando se disuelve en el agua, no solo endulza, armoniza. El agua, por su parte, es el gran espejo de la creación. No tiene forma, pero adopta todas. Recibe, absorbe, refleja. Es, como decía Masaru Emoto, el lienzo donde se imprimen nuestras emociones. Entonces, ¿qué sucede cuando unimos ambos elementos con una intención de limpieza? Nace un campo vibratorio que no pertenece a la superstición, sino a la resonancia del alma con la naturaleza. El vaso se convierte en un pequeño altar, un punto de equilibrio entre lo denso y lo sutil. Chico Xavier comprendía algo que muchos olvidan: la energía responde a la intención. No hay magia en el azúcar ni en el agua si el corazón que los ofrece está distraído o vacío, pero cuando el gesto nace del amor, de la compasión o del deseo sincero de sanar, el universo responde. Él mismo solía decir que la oración es una corriente invisible que atraviesa dimensiones. Por eso, antes de dormir, colocaba el vaso cerca de su cama. Mientras el cuerpo descansaba, el agua absorbía las vibraciones del ambiente, los pensamientos acumulados, las emociones no digeridas. Al amanecer, ese mismo líquido, que había actuado como una esponja de energía, debía ser desechado, devuelto a la tierra o al drenaje, para que lo denso siguiera su curso y se transformara. Era un pequeño acto de purificación diaria, casi imperceptible, pero profundamente simbólico: el alma que se limpia a través de la materia. Imagina por un momento que cada pensamiento que tienes fuera una pequeña corriente de energía que emite luz o sombra. En un solo día producimos miles de esas corrientes. Algunas nacen del amor, otras del miedo, del juicio, del deseo, de la culpa. La mayoría se disuelve sin dejar rastro, pero otras se adhieren a los espacios, a los objetos, incluso a nuestros propios cuerpos sutiles. Esas son las densidades que sentimos cuando algo no está bien, aunque todo parezca normal. Y es ahí donde el ritual cobra sentido, no como un remedio mágico, sino como un recordatorio de que la energía se transforma con consciencia. El agua con azúcar se convierte en una herramienta visible para interactuar con lo invisible, un símbolo de que la dulzura puede disolver la amargura que el alma no logra procesar sola. Muchos piensan que limpiar las energías requiere grandes ceremonias o conocimientos ocultos, pero la sabiduría de Chico Xavier era otra. La pureza de la intención supera cualquier técnica. Su vida entera fue un testimonio de simplicidad espiritual. No necesitaba adornos ni fórmulas. Comprendía que el poder más alto se manifiesta en lo pequeño. En su mesa, un vaso de agua podía ser un templo. En su silencio, una oración bastaba para tocar dimensiones más allá de la comprensión humana. Tal vez por eso este ritual, aunque sencillo, se volvió prohibido en ciertos círculos, porque rompe la idea de que lo sagrado está lejos o reservado a unos pocos. Nos recuerda que todos tenemos acceso a lo divino a través de los gestos cotidianos, si los hacemos con amor. Piénsalo.
¿Cuántas veces buscamos limpiar lo externo cuando lo que necesita limpieza está dentro? Cambiamos muebles, abrimos ventanas, encendemos inciensos, pero olvidamos que la densidad más pesada suele habitar en nuestros pensamientos. El vaso de agua con azúcar no limpia el mundo, nos limpia a nosotros. Es un espejo donde vemos reflejada la pureza que habíamos perdido. Cada burbuja que sube, cada movimiento sutil del líquido, parece murmurar que la luz siempre está trabajando, incluso cuando dormimos. Y cuando al amanecer vaciamos el vaso, en realidad estamos diciendo al universo: ya no necesito esta carga, la entrego con gratitud. No es casualidad que tantos pueblos tengan rituales similares. En distintas culturas, el agua ha sido el medio sagrado por excelencia. El bautismo, la purificación, el renacimiento. El azúcar, por su parte, ha sido símbolo de abundancia, de placer, de vida dulce. Unirlos es unir lo fluido y lo sólido, lo emocional y lo tangible. Es una danza entre lo que fluye y lo que cristaliza. Por eso, cuando alguien como Chico Xavier realizaba este acto, no lo hacía para alejar fantasmas, sino para realinear su campo vibratorio con el amor. En ese punto, la limpieza energética no es una defensa, sino una expansión. No se trata de protegerse del mal, sino de iluminarlo hasta que deje de tener poder. Quizás el secreto más profundo de este ritual no sea lo que hace el agua, sino lo que nos enseña mientras la observamos. Nos recuerda la humildad de lo simple, la fuerza de lo invisible y la responsabilidad que tenemos sobre lo que emanamos al mundo, porque al final, toda energía que liberamos, densa o luminosa, regresa a nosotros como un eco. Y si comprendemos eso, cada gesto, cada palabra, cada pensamiento puede convertirse en un vaso de agua con azúcar. Una oportunidad de dulcificar el aire, de aliviar el alma, de transformar lo que parecía oscuro en algo que brilla con una luz nueva. Cuando comprendemos que la energía se mueve según la calidad de nuestros pensamientos, empezamos a mirar los pequeños rituales con una nueva profundidad. Lo que parecía superstición se convierte en sabiduría simbólica. Cada acto externo refleja un proceso interno. Así como el agua con azúcar se clarifica lentamente al mezclarse, también nuestra conciencia se aclara cuando permitimos que el amor se disuelva dentro de nosotros, gota a gota. Chico Xavier lo entendía sin necesidad de explicarlo con teorías. Él vivía el mensaje que el ritual enseñaba. Su vida fue una práctica constante de purificación interior. No buscaba limpiar el ambiente, sino mantener el corazón como un canal limpio por donde el bien pudiera fluir sin obstáculos. Quizás por eso tantas personas decían que, al estar cerca de él, sentían una calma difícil de describir. No era una paz que venía de afuera, era la resonancia de su propia claridad interior. En la profundidad de lo invisible, todo pensamiento deja una huella. Esas huellas son como ondas en la superficie del agua. Algunas son suaves y armónicas, otras son turbulentas y disonantes. Cuando vivimos llenos de miedo, enojo o ansiedad, esas ondas se multiplican y crean un campo vibratorio caótico que afecta no solo nuestro cuerpo, sino también el entorno. Por eso los lugares cargados de tristeza parecen pesados, y los lugares llenos de amor se sienten ligeros. No hay magia en ello, solo física sutil. El vaso de agua con azúcar actúa como una antena, una herramienta para restablecer el equilibrio natural. Mientras el agua absorbe las vibraciones densas, el azúcar introduce la frecuencia de la dulzura, recordándonos que toda energía puede suavizarse si encuentra comprensión. Tal vez el secreto más hermoso de este ritual es que nos obliga a detenernos, a preparar el vaso con atención, a sentir el movimiento del azúcar disolviéndose, a observar cómo el agua se vuelve clara. Ese pequeño instante de pausa es, en sí mismo, una meditación. Es un momento donde el tiempo se detiene y la mente se aquieta. Cuando el cuerpo realiza el gesto con conciencia, la mente se reordena. Es como si el alma respirara aliviada, reconociendo en la sencillez del acto un lenguaje familiar. Porque el alma no se alimenta de grandes discursos, sino de gestos llenos de sentido.
y cada gesto consciente, por pequeño que sea, abre una puerta hacia lo eterno. Chico Xavier solía decir que los espíritus superiores se acercan donde hay serenidad. Esa frase aparentemente simple encierra una ley profunda. La vibración del amor es el imán de lo luminoso. Si el corazón está perturbado, las energías elevadas se alejan no por castigo, sino por resonancia. No pueden entrar donde la frecuencia es disonante. Por eso, al colocar el vaso de agua con azúcar cerca de la cama, él no invocaba entidades. Simplemente creaba un campo de serenidad donde lo luminoso pudiera permanecer. Era un acto de hospitalidad espiritual. El vaso no era una defensa, sino una bienvenida. Y al amanecer, al ver el agua reposada, recordaba que todo lo que es denso puede decantar si le damos tiempo y espacio para hacerlo. Pensemos por un momento en cómo vivimos hoy. Corremos de una tarea a otra, de una emoción a otra, sin permitir que nada repose. La energía se acumula, se enreda, se tensa. Por eso sentimos agotamiento sin causa aparente, insomnio, desánimo. El alma nos está pidiendo una pausa, pero la mente no escucha. Los antiguos lo sabían, y por eso usaban rituales sencillos para reconectar con el ritmo natural del universo. El vaso de agua con azúcar, al colocarse de noche, sincroniza con ese ritmo. La noche, símbolo del inconsciente, recibe el gesto como un ofrecimiento. Es la entrega del día, la rendición de lo que ya no necesitamos. Mientras dormimos, la naturaleza sigue trabajando, equilibrando lo que está fuera de orden. Al despertar, no solo el agua se ha transformado, también nosotros. Es fascinante pensar que, en su aparente fragilidad, el agua guarda la memoria de todo lo que toca. Estudios modernos confirman lo que los sabios intuían hace siglos. Las moléculas de agua pueden organizarse de manera diferente según la vibración del entorno. La palabra gracias o amor forma estructuras armónicas. La palabra odio o miedo crea caos. Chico Xavier, sin laboratorio ni teorías, lo sabía desde el alma. Él confiaba en la fuerza invisible del pensamiento amoroso. Tal vez por eso insistía en bendecir el agua antes de usarla, en hablarle con gratitud, en verla como un ser vivo. Y si pensamos en ello, ¿no es eso lo que somos también? Casi toda nuestra materia es agua. Cuando bendecimos el agua externa, bendecimos la interna. Cuando dulcificamos el agua del vaso, dulcificamos nuestro propio torrente emocional. A veces creemos que la limpieza energética consiste en expulsar algo, pero el verdadero proceso es incluirlo en una vibración más alta. La luz no lucha contra la sombra, la transforma. Del mismo modo, el azúcar no combate la densidad, la suaviza, la integra, la convierte en algo que puede fluir. Es una enseñanza profunda para la vida. Lo que resistimos persiste, lo que comprendemos se disuelve. Así, el ritual se vuelve una metáfora de nuestro propio crecimiento espiritual. Cada noche que repetimos el gesto, reafirmamos un principio universal. El amor no destruye la oscuridad, la ilumina hasta que desaparece. Y quizás por eso, Chico Xavier jamás hablaba del ritual como algo prohibido o místico. Él sabía que lo prohibido no era el gesto, sino el olvido. Lo que la humanidad ha olvidado es la comunión con lo simple. Hemos reemplazado la espiritualidad silenciosa por el ruido de lo complejo, pero el vaso de agua con azúcar nos devuelve al origen, al lenguaje de la naturaleza, donde todo tiene sentido porque todo está en su lugar. El agua no se pregunta si es digna de reflejar la luz, simplemente lo hace. El azúcar no duda en disolverse, se entrega completamente para endulzar. Y tal vez ese sea el mensaje más puro. La verdadera limpieza sucede cuando nos rendimos sin miedo a ser transformados. Cuando la noche cae y el mundo se aquieta, ese pequeño vaso sobre la mesa se convierte en un símbolo silencioso de nuestra conexión con lo eterno. No importa si crees o no en energías, espíritus o vibraciones. Lo importante es que recuerdas que el alma necesita cuidado. Y en esa conciencia, en ese gesto de ternura hacia uno mismo,
empieza la verdadera transmutación. Porque cuando tratamos con dulzura nuestras propias sombras, el universo responde con luz. Hay algo profundamente humano en la necesidad de ritualizar lo invisible. Desde los comienzos del tiempo, el ser humano ha buscado traducir el misterio en gestos, no porque el gesto tenga poder en sí mismo, sino porque el alma necesita un lenguaje tangible para comunicarse con lo eterno. El vaso de agua con azúcar es uno de esos lenguajes silenciosos que sobreviven al paso de los siglos, un símbolo de reconciliación entre el mundo visible y el invisible. Cuando lo colocamos sobre una mesa o junto a la cama, no estamos haciendo brujería ni magia. Estamos diciendo al universo: estoy dispuesto a soltar lo que pesa. Es un acto de humildad espiritual, una rendición amorosa ante la inteligencia invisible que nos sostiene. Y en ese gesto, la energía comienza a moverse, no porque el agua obedezca, sino porque nosotros recordamos. Porque al final el agua no limpia por sí sola. Somos nosotros quienes, al ofrecerla con intención, liberamos lo que estaba estancado dentro. Es como si al disolver el azúcar en el vaso, disolviéramos también los nudos emocionales que nos mantenían atrapados en viejas historias. Cada movimiento circular de la cuchara se convierte en un mantra silencioso: soltar, confiar, permitir. Esa es la enseñanza escondida detrás del ritual que Chico Xavier practicaba con tanta devoción. Él sabía que lo invisible responde a la vibración de la entrega. Por eso, no pedía resultados, no esperaba milagros, solo hacía el gesto y confiaba. Su fe no era ingenua, era conocimiento vibracional. Sabía que cuando el corazón vibra en sintonía con la armonía universal, la vida misma se reorganiza a su alrededor. Y tal vez ahí esté la gran diferencia entre la práctica espiritual y la superstición. La superstición teme, intenta controlar. La espiritualidad confía, se entrega. Cuando colocas un vaso de agua con azúcar, movido por el miedo, por protegerte de algo, por alejar lo malo, el gesto pierde pureza. Pero cuando lo haces desde la serenidad, como quien abre una ventana para que entre la luz, el acto se vuelve oración. No se trata de expulsar lo oscuro, sino de permitir que la luz lo abarque. Chico Xavier no veía el mundo dividido entre bien y mal, sino entre conciencia y olvido. Para él, las energías densas no eran enemigos, sino almas confundidas, pensamientos desordenados, vibraciones que habían perdido su rumbo. Por eso las trataba con compasión, no con rechazo. Y esa compasión era la verdadera fuerza que limpiaba todo a su alrededor. Pensemos por un instante en lo que significa limpiar energías densas. A menudo imaginamos algo externo, como si esas densidades flotaran en el aire. Pero las verdaderas energías pesadas nacen dentro de nosotros. Resentimientos, enojos, decepciones, culpas no perdonadas. Todo eso se acumula como polvo en el alma, y sin darnos cuenta, vamos cargando más de lo que podemos sostener. El vaso de agua con azúcar nos recuerda que la limpieza energética comienza en el interior, que no hay casa más sagrada que el propio corazón, y que toda oscuridad, por más espesa que parezca, puede ser disuelta si la miramos con dulzura. Así como el azúcar desaparece en el agua, nuestras heridas también se diluyen cuando las abrazamos sin juicio. Chico Xavier decía que ninguna sombra resiste la constancia del amor, y esa frase resume el verdadero propósito del ritual, porque no se trata de una acción aislada, sino de una actitud ante la vida. Quien adopta el hábito de limpiar su energía con conciencia, no solo transforma su entorno, sino su destino. Empieza a caminar más liviano, a reaccionar menos, a escuchar más. Las palabras se vuelven suaves, los gestos más atentos, el silencio más pleno. No porque algo mágico haya sucedido, sino porque ha cambiado la vibración interior. La limpieza no ocurre en el vaso, ocurre en el alma que, al observar el agua, recuerda su propia pureza. Y eso es lo que Chico entendía, que el agua, siendo transparente, es el espejo perfecto del espíritu. Nos muestra lo que somos cuando dejamos de resistir. Si observamos con atención, cada elemento del ritual
encierra una enseñanza. El vaso, por ejemplo, representa el cuerpo, el recipiente que contiene la vida. El agua, el alma, fluida, sensible, en movimiento constante. El azúcar, el amor, la sustancia que da sentido, que endulza la experiencia de existir. Juntos forman una imagen del ser humano en armonía. Pero cuando el vaso se llena de pensamientos negativos, cuando el agua se enturbia con emociones densas, necesitamos recordar el poder del azúcar, la dulzura del amor que puede restaurar el equilibrio. Así, el ritual deja de ser un acto externo y se convierte en una metáfora viva del proceso de evolución interior, porque en verdad, todo lo que buscamos limpiar afuera existe también dentro, y en esa comprensión algo profundo sucede. De pronto entendemos que el mundo material y el espiritual no están separados, sino entretejidos, que cada pensamiento afecta la materia y cada gesto material puede elevar la conciencia. El vaso de agua con azúcar es la unión de ambos mundos, lo tangible que actúa sobre lo intangible. Por eso, cuando lo practicamos con fe genuina, sin ansiedad, sin expectativa, el alma encuentra reposo. Porque ha recordado su papel en el tejido de la existencia, ser puente entre la tierra y el cielo. Y al recordar eso, la energía se aligera naturalmente, no porque algo malo se haya ido, sino porque hemos dejado de cargar lo que no nos pertenece. Chico Xavier solía afirmar que la mente es como un espejo, refleja lo que piensa. Si nuestros pensamientos son de gratitud, el espejo brilla. Si son de tristeza o crítica, se empaña. El agua con azúcar, entonces, se convierte en ese espejo externo donde podemos ver reflejada la claridad interior que anhelamos. Cada noche, al observar el vaso antes de dormir, podemos preguntarnos, ¿qué imagen estoy proyectando hoy al universo? ¿Dulzura o dureza? ¿Gratitud o queja? Esa pregunta, más que el propio ritual, es lo que transforma la energía, porque en el instante en que somos conscientes, la luz comienza a actuar. Y ahí comprendemos que limpiar energías densas no es eliminar nada, sino recordar quiénes somos cuando no estamos nublados por el miedo. Tal vez por eso, Chico nunca llamó a este acto ritual prohibido. Lo prohibido es solo un nombre que el miedo pone sobre lo que no entiende. Él simplemente veía en el vaso de agua un recordatorio cotidiano de lo sagrado que habita en lo simple. No necesitaba templos ni ceremonias. Su templo era la conciencia, su altar era la mesa de noche, su oración era el silencio. Y quizás esa sea la enseñanza que más necesitamos hoy, que no hace falta complicar lo divino, sino reconocerlo en lo ordinario, que la verdadera limpieza espiritual no se logra alejando las sombras, sino abrazándolas con la luz tranquila de la comprensión. Y cuando comprendemos eso, algo dentro de nosotros se aquieta. Ya no tememos la densidad, porque sabemos que no hay oscuridad que la dulzura no pueda transformar. El vaso de agua con azúcar deja de ser un remedio para convertirse en un símbolo de nuestra naturaleza esencial, clara como el agua, dulce como el amor. Y así llegamos al punto donde el símbolo se convierte en comprensión. El vaso de agua con azúcar ya no es solo un gesto heredado de los ancianos o una costumbre doméstica sin explicación. Es en realidad una enseñanza espiritual condensada, un mensaje de la naturaleza para recordarnos el arte de la transmutación, porque el alma, al igual que el agua, está llamada a permanecer en movimiento. Nada en ella debe estancarse. Cada pensamiento, cada emoción, cada experiencia tiene que fluir, pasar, transformarse. Pero cuando retenemos lo que duele, cuando guardamos tristeza, rencor o miedo, el agua interior se vuelve turbia y el reflejo del espíritu se distorsiona. El ritual que Chico Xavier realizaba con tanta devoción no era, pues, una superstición, sino una forma de devolverle claridad a esa agua interior. Cada noche, al colocar el vaso, él recordaba que el alma necesita espacios de reposo, momentos donde el amor pueda decantar lo que el día removió. Y ese gesto tan simple nos enseña algo esencial. La verdadera limpieza no consiste en eliminar lo impuro, sino en devolverle su lugar dentro del equilibrio. Porque todo en la creación tiene propósito,
incluso las densidades. Son ellas las que nos enseñan a valorar la ligereza, las que nos empujan a buscar la luz. Chico no rechazaba las energías pesadas, las comprendía, y al comprenderlas, las liberaba. Esa es la alquimia del alma, transformar la sombra en sabiduría, la tristeza en compasión, el error en crecimiento. Por eso, cuando hablaba de limpiar energías, no se refería a expulsar nada, sino a elevar la vibración hasta que lo oscuro se diluyera naturalmente. En su mirada no había lucha, solo comprensión, y eso es lo que realmente limpia, la comprensión amorosa que abraza todo sin resistencia. Podemos imaginar por un instante a Chico en la quietud de su habitación, en silencio, mirando el vaso antes de dormir. Su respiración era su oración, su intención era su templo. No pedía nada, solo entregaba. En ese silencio, su alma vibraba en la frecuencia más pura, la de la confianza. Y cuando el alma confía, el universo entero se alinea. Las densidades, las preocupaciones, las sombras del día, todo se disuelve en ese océano de serenidad. Es el mismo principio que rige el universo. La armonía no se impone, se permite. De igual forma, la limpieza energética no se provoca, se deja suceder cuando el corazón se abre. Así, el vaso de agua con azúcar no es una herramienta mágica, sino un espejo de esa apertura. Nos invita a volver al centro, al punto donde la mente se aquieta y el alma recuerda su pureza original. El agua y el azúcar no transforman el mundo, pero nos transforman a nosotros, y eso basta para que el mundo cambie. Porque cuando un ser humano limpia su vibración, aunque sea en silencio, irradia una frecuencia que toca a todos los que lo rodean. La paz no se enseña, se contagia. La dulzura no se predica, se siente. Por eso Chico Xavier fue capaz de mover multitudes sin levantar la voz. Su energía hablaba por él. Era un hombre que había comprendido el secreto de la alquimia espiritual. La luz no se conquista, se revela. Y el amor, cuando se expresa en gestos sencillos, tiene un poder que ninguna palabra puede igualar. Tal vez por eso, entre tantos milagros y mensajes, lo que más perdura de él es su humildad, su manera silenciosa de enseñar que lo divino no está lejos, sino en lo cotidiano. Cada vez que colocamos un vaso de agua con azúcar junto a la cama, estamos, sin saberlo, repitiendo un pacto antiguo, el compromiso de vivir con conciencia, de transformar en dulzura aquello que la vida nos entrega como desafío. El vaso se convierte en un compañero de viaje, un recordatorio tangible de que el alma necesita cuidado. No un cuidado místico, sino amoroso. Porque cuidar el alma no es protegerla del mundo, sino permitirle experimentar el mundo sin perder su claridad. Y cuando por la mañana vaciamos el vaso, ese gesto de verter el agua es también una metáfora. Entregamos lo que ya no sirve, soltamos el peso de lo innecesario, damos permiso al universo para reciclar lo que antes era carga. Es un acto de fe silenciosa, una pequeña ceremonia de liberación. Hay algo profundamente liberador en esa entrega. Nos recuerda que no tenemos que cargar con todo, que hay fuerzas invisibles que trabajan con nosotros, que el universo no es un enemigo, sino un aliado en nuestro proceso de limpieza. Cuando nos abrimos a esa verdad, algo cambia en nuestra percepción. Ya no vemos las dificultades como castigos, sino como oportunidades de purificación. Cada problema se convierte en un vaso de agua que espera ser endulzado. Y cuando aprendemos a poner azúcar incluso en los momentos amargos, la vida se vuelve un proceso continuo de transformación. La dulzura deja de ser un sabor y se convierte en una actitud. Ya no necesitamos rituales porque nos convertimos en el ritual mismo, en presencia, en entrega, en amor. Eso es lo que Chico Xavier nos enseñó con su vida, que la espiritualidad no consiste en escapar del mundo, sino en habitarlo con conciencia, que el verdadero poder no está en los objetos, sino en la intención con que los usamos, que un vaso de agua, una palabra amable o una oración silenciosa pueden tener más poder que cualquier ceremonia compleja, si nacen del corazón. Y esa es la revolución más profunda de todas.
Descubrir que lo sagrado está en lo simple, en cada gesto de ternura, en cada pausa consciente, en cada acto de fe silenciosa. Porque cuando el alma actúa desde el amor, cualquier cosa, hasta un vaso con azúcar, se convierte en un portal hacia la luz. Así, la próxima vez que sientas el ambiente pesado o el corazón cansado, no busques soluciones grandiosas. Detente, respira. Coloca un vaso de agua, añade un poco de azúcar y haz de ese instante un refugio de paz. Mientras observas cómo el azúcar se disuelve, recuerda que también tú estás aprendiendo a disolverse en lo que es. Deja que la dulzura te atraviese, que la calma te habite. Permite que lo que fue se vaya y que lo nuevo llegue con suavidad. Porque limpiar las energías no es cambiar lo que nos rodea, sino despertar la luz que ya somos. Y cuando esa luz despierta, todo lo demás, las sombras, las dudas, las penas, se disuelven en la claridad del alma que ha recordado su origen. Así termina y a la vez comienza este viaje de comprensión. No hay final, solo una invitación a vivir de manera más consciente, a transformar cada noche en un acto de limpieza y cada día en un acto de gratitud. Porque el agua seguirá fluyendo, el azúcar seguirá disolviéndose y nosotros seguiremos aprendiendo a amar una y otra vez. Esa es la verdadera alquimia del espíritu, convertir lo denso en luz, lo amargo en dulzura, lo cotidiano en sagrado. Y si alguna vez este mensaje toca tu corazón, si alguna palabra te da paz o te inspira a mirar la vida con más ternura, comparte ese sentimiento, porque al hacerlo, estás multiplicando la luz. Deja tu experiencia, tus pensamientos, tus pequeñas revelaciones y únete a esta corriente de almas que buscan claridad. Suscríbete, comenta, participa. No para seguir un canal, sino para continuar una jornada. La jornada de volver, juntos, al agua transparente del alma, donde todo empieza y todo se purifica.